Desde la Biblioteca Nacional del Perú lanzamos Tiflos BNP, servicio que incluye el envío gratuito a nivel nacional de textos impresos en sistema braille a las personas con discapacidad visual. Gracias al trabajo conjunto con Serpos, podemos realizar estos envíos utilizando el servicio de Secogramas. Esto nos permite garantizar el libre acceso a la lectura y a la información para personas con discapacidad visual y llegar a todo el Perú, como lo hicimos el 10 de febrero en el asentamiento humano Josefina Ramos del distrito de Imperial en la provincia de Cañete, hogar de Rubén Goicoechea. Genial, acabo de ver una palabra que nunca conocía. También realizamos un envío al Cusco a Freddy Cince, quien recibió el mismo libro para compartirlo con la Unión de Ciegos de la región Inca. Agradecer a los servicios de Tiflo BNP de la Biblioteca Nacional del Perú. Hizo llegar un ejemplar de fábulas y leyendas latinoamericanas de Ciro Alegría en el formato braille. Son pocos días del servicio implementado y ya estamos atendiendo solicitudes de San Jerónimo Cusco, Maynas en Loreto, Sullana en Piura, San Sebastián en Cusco y Cañete. BNP, acceso a la información para todos y todas. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. ¿Buscas información confiable y validada por expertos? La Biblioteca Nacional del Perú te ofrece diversos recursos en línea que te ayudarán a obtener el mejor resultado para tus investigaciones. El servicio de consulta en línea te ofrece estas opciones. Consulta electrónica. Llena el formulario y elige un tema de acuerdo a la información que requieres. Personal de la BNP responderá en el menor tiempo posible. Chatea con un bibliotecario. Chatea de manera gratuita y en tiempo real con un bibliotecario, a fin de resolver tus dudas sobre los servicios bibliográficos que ofrecemos. Chatea con BNP Bot. Gracias a la inteligencia artificial de BNP Bot, podrás hacer tus consultas las 24 horas del día. Él responderá tus dudas sobre determinados temas. Repositorio de recursos digitales sobre los objetivos de desarrollo sostenible. Serie de recursos abiertos y disponibles de forma gratuita que permite a las personas tomar decisiones informadas y alcanzar un futuro sostenible. Repositorio de recursos digitales orientado a la investigación. Serie de recursos de información digital enfocados a cubrir sus necesidades de información de apoyo a la investigación. Te invitamos a visitar la página web consultas.bnp.gov.p. Durante la emergencia sanitaria que provocó el aislamiento social, lanzamos Aló BNP, servicio de lectura por teléfono que acercó a muchas personas. A través de nuestra web recibimos solicitudes para regalar lecturas, conectando así con miles de personas. Hemos realizado más de 10.000 llamadas, siendo nuestra mayor satisfacción la gratitud de nuestros usuarios y usuarias. Esto fue posible con el apoyo desinteresado de voluntarios y voluntarias convencidos que se puede hacer del mundo un lugar mejor. Orgullosos de nuestra... Buenas tardes, la Biblioteca Nacional del Perú les da la bienvenida. Soy Cecilia Ferrer, coordinadora de las estaciones de Biblioteca Pública de la Biblioteca Nacional del Perú. Esta tarde vamos a presentar una interesante conferencia titulada Desafíos de la educación post-pandemia, conferencia que va a estar a cargo del magíster Miguel Antesana. El conferencista nos presentará un análisis de los efectos que ha producido los 2 años sin clases presenciales como consecuencia de la pandemia en la educación, los daños estructurales que ha causado este contexto de emergencia sanitaria en el sistema educativo de nuestro país, así como también el rol protagónico que han cumplido, que han desempeñado las tecnologías digitales en las políticas educativas. Voy a presentar a nuestro expositor de hoy, que es el magíster Miguel Antesana Corrieri.
Es analista político, coach ontológico, consultor y experto conferencista internacional en todo lo concerniente a temas de comunicación. Cuenta con un doctorado en Humanidades y Comunicación por la Universidad Oberta de Cataluña, un MBA por la Universidad Politécnica de Madrid, es también economista por la Universidad Central de Venezuela, socio principal de Antesana Comunicación Corporativa. Igualmente ha sido ejecutivo de comunicación corporativa en CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, y director de comunicaciones en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, el MINCETUR. Actualmente es coordinador académico y profesor de los diplomados internacionales en comunicación en ESAN Graduate School of Business, docente de posgrado en universidades peruanas y docente invitado en universidades latinoamericanas. Vamos a escuchar con mucha atención la conferencia que nos va a presentar el magíster Miguel Antesana, porque es un tema que nos concierne a todos, a toda la comunidad educativa, a los padres, madres de familia y también, como no, a los educandos. Adelante, Miguel, te escuchamos y te vemos. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un gusto compartir con ustedes y con todo el público de la Biblioteca Nacional del Perú. En realidad, con orgullo compartir con esta institución este espacio. Y un breve disclaimer antes de empezar la conferencia. Estoy de doctorando, todavía no tengo el grado, estamos en el proceso. Siempre es bueno aclarar ese tipo de situaciones. Bueno, como bien dijiste, vamos a hablar un poquito sobre la educación en la etapa post-pandemia. Y para eso permítame compartir una pequeña PPT que nos va a ayudar como ayuda visual de lo que vamos a conversar. A ver, ¿qué vamos a hablar del desafío de la educación post-pandemia? He preparado una serie de temas y para empezar vamos a hablar un poco del contexto. Vamos a hablar de la educación antes, durante y después de la pandemia. Y después de la pandemia lo digo desde el punto de vista de lo que puede venir, porque si bien es cierto que aparentemente ya estamos en la etapa post-pandémica, hay que ser bastante precavidos, hay que ser bastante conservadores para declarar oficialmente si estamos en esta pospandemia. También vamos a hablar del papel de la tecnología, porque la tecnología ha jugado un papel importantísimo en todo este tiempo con el tema educativo. ¿Cuáles son los retos de estos actores clave que hay en este proceso educativo, que son los padres, que son los estudiantes, que son los centros de estudio? Y cuando hablo de los centros de estudio, hablo a nivel en general, es decir, hablamos de los colegios, hablamos de los institutos técnicos, de las universidades, inclusive de los centros de posgrado, porque nadie se escapa de esta coyuntura a nivel educativo. Y finalmente hablar de los desafíos de la educación post-pandemia. A ver, ¿qué falta por trabajar? ¿Qué cosa debería instalarse en esta educación, en este entorno que nos está dejando 2 años de pandemia a nivel general? Y por último, si es que las hubiese, algunas preguntas y respuestas. Empecemos entonces con la educación. ¿Qué ha pasado con la educación? Antes de la pandemia, teníamos un entorno educativo que estaba acostumbrado a lo físico. Y cuando hablamos de lo físico, nos referimos en todo sentido. Es decir, hablamos de aulas presenciales, de asistencia de alumnos a instituciones educativas de todo nivel. Hablamos de un profesor físicamente que los veíamos, que conversábamos con él. Hablamos de aulas, en fin, todo era realmente físico en todo sentido, por eso lo digo. Y esa era la costumbre de la educación tradicional. ¿Eso quiere decir que antes no existía lo virtual? No, sí existía. Sin embargo, tenía un grado de alcance bastante limitado. Mucha gente se resistía, en el caso peruano, a acceder a la educación virtual. En otras partes del mundo, en Europa inclusive, la educación virtual viene instalada desde hace muchísimos años y viene funcionando de una manera bastante ágil. La gente se ha acostumbrado y es bastante accesible para todos y además hasta es preferida para algunos públicos que no pueden precisamente movilizarse de manera física a ese centro de estudio en el nivel que sea. ¿Qué otra característica había antes de la pandemia? Que la educación dependía de incentivos. Y a estos incentivos que he colocado entre comillas me refiero a varios tipos de incentivos, por eso lo he puesto entrecomillado.
Por ejemplo, si estamos hablando de la educación escolar, primaria y secundaria, un incentivo era el docente, el profesor en las aulas. El profesor tenía que estar ahí, tenía que conversar con los alumnos, tenía que motivar a los alumnos, tenía que estar pendiente de los alumnos para que hicieran las labores, para que interactuaran, para que cumplieran con las labores. Entonces, necesariamente tenía que haber este tipo de metodología para que funcione. Y también necesitamos, desde el lado físico, tener libros, tener un pizarrón, tener unos materiales con los cuales poder interactuar, y estos materiales también se convertían en un incentivo. Recordemos antes de la pandemia, en la lista de útiles escolares, y cómo también los muchachos se entusiasmaban al tener todo nuevo, la mochila, los cuadernos, y en fin, todo esto que implicaba que tuviéramos un entorno educativo y que motivaba para que se realice la labor en este entorno, repito, físico. Sin embargo, estas características también implicaban rigidez en muchos aspectos. Para tú recibir clases tenías que ir al colegio, tenías que ir al instituto, a la universidad, al centro de posgrado, tenías que hacerte presente, porque si no estabas presente físicamente, entonces era como que si no estabas recibiendo clases, lo cual no necesariamente era cierto. Mucha gente va físicamente, está sentada en un salón de clases, pero no necesariamente le está prestando atención al profesor, de repente no está conectada con lo que se está haciendo y está ausente en cuerpo, aunque está presente en cuerpo, está ausente en lo que es la clase. Entonces, esa rigidez que se regía simplemente por elementos de presencialidad, por elementos de estar ahí, no necesariamente implicaba que había un buen desempeño educativo, no implicaba que la persona estuviese entendiendo, que la persona estuviese conectada con la clase, con el tema, en fin. Entonces, ese esquema era muy rígido y no necesariamente permitía valorar que si se estaba haciendo adecuadamente el proceso educativo. ¿Qué cambió con la pandemia? ¿Qué cosa vino durante el proceso de la pandemia? Recordemos que en marzo de 2020 entra la emergencia sanitaria en el caso peruano. Y entró de manera violenta, agresiva, porque el 16 de marzo fue que se declaró la cuarentena. Una cuarentena que fue de las más duras en el mundo y que tuvo resultados terribles a nivel económico, pero también tuvo resultados terribles a nivel educativo. Ahí se conformó un nuevo entorno para la educación, un entorno virtual, pero por la necesidad. La necesidad nos empujó hacia esa virtualidad. Habían algunas instituciones de educación superior que estaban preparadas desde antes para enfrentar este tipo de posibilidad y pudieron enfrentar entonces la nueva realidad, esta pandemia, y no se paralizaron las labores educativas. Sin embargo, esto es de parte de los centros de estudios, de los estudiantes, de las familias. Muchos tuvieron que paralizarse porque la cuarentena implicaba también que se detuviese la actividad económica, se detuviesen los ingresos, y muchos estudiantes entonces dejaron de ir a las clases. Inclusive también la agresividad con la que nos tomó el COVID-19 en ese momento. Recordemos que hubo una emergencia muy grave, hubo miles de muertos, hubo miles de contagios. Entonces ahí nos desnudó la crisis estructural que teníamos, no solamente a nivel de salud, porque no había los hospitales, no habían los médicos, no había los implementos. Recordemos que no teníamos ni siquiera oxígeno, la gente haciendo colas para comprar un balón de oxígeno. Desnudó esa pobreza a nivel de salud que teníamos en el país, pero también desnudó las grandes carencias que teníamos a nivel educativo. No estábamos preparados para un entorno distinto, para un entorno moderno, para un entorno tecnológico, y solamente muy pocos tuvieron la facilidad de continuar sus estudios en el tema virtual. Si nos vamos al lado educativo, en el sector escolar, vemos que las cifras también son dramáticas. Muchos estudiantes dejaron de ir a clases, perdieron clases, muchos estudiantes que estaban en la parte formativa más importante de su vida, aprender a leer, aprender a sumar, a tener las nociones elementales que les va a servir para los años posteriores, no pudieron tenerla, porque la pandemia se lo impidió y porque los colegios tampoco estaban preparados para esto. Ni hablar de los colegios en zonas distintas al Perú, de Lima, perdón,
en las otras regiones distintas a Lima, en la que no había el acceso a la tecnología, el que no había una infraestructura preparada para enfrentar esta nueva realidad. Las limitaciones a la conectividad fueron gravísimas. El que no haya precisamente esa conectividad, esa conexión a Internet, impidió que muchos muchachos continuaran sus estudios. Esto se fue corrigiendo con el tiempo, sin embargo, nos golpeó durísimo. Pero yo creo que a pesar de esta etapa dramática que nos vimos enfrentados durante la pandemia, yo creo que también hay que rescatar que fue un proceso de aprendizaje para todos. Y cuando digo para todos, es absolutamente para todos. Todos los involucrados en este tema educativo. Los docentes, los centros de estudio, los padres, los estudiantes, e inclusive también otros actores que son espectadores del sistema educativo, se dieron cuenta de la necesidad de tener reglas de juego claras, la necesidad de tener a un Estado preparado para este tipo de emergencias. De hecho, hoy, el día de hoy, abril de 2022, todavía se sigue discutiendo cómo pueden regresar a una presencialidad al 100% los colegios. Todavía se sigue discutiendo cómo volver a la presencialidad también en educación superior. Aunque en la educación superior sí han habido unos cambios y se ha mantenido una serie de situaciones que se trabajaron durante la pandemia y que aparentemente van a seguir en esta pospandemia. Entonces veamos qué está pasando en esta aparente pospandemia, porque como decía al inicio, no tenemos la seguridad que hayamos salido de esta situación. Aparentemente las cifras dicen que ya estamos en una situación pre-2020, estamos como en el 2019, pero yo creo que hay que ser conservadores por el momento. Y después de la pandemia, ¿cómo se manejó la educación en general? En el caso peruano, ya estamos hablando de un entorno híbrido. Con un entorno híbrido quiere decir que tenemos una parte presencial y una parte no presencial. Es decir, la semipresencialidad. O hay una preferencia también sobre lo virtual. En muchos centros de estudios, a nivel de educación superior, por ejemplo, en el que también me desempeño, los estudiantes, es decir, los profesionales que están buscando hacer posgrado, prefieren la virtualidad. Les es más cómoda la virtualidad. En estos 2 años de pandemia, he tenido la suerte, y lo digo así como suerte, de tener alumnos de todas partes del país, no solamente de Lima. Antes no. Antes esta rigidez de la que hablé hace unos momentos obligaba a que si alguien quería estudiar un posgrado, tenía que venir a Lima y tenía que venir a las instalaciones del posgrado para recibir la clase, porque si no, no podía tenerla. Ahora no. Ahora desde cualquier parte del país se conecta en la noche, tiene su computadora, tiene el Zoom y puede acceder a esta educación y puede interactuar desde el lugar de estudio. Inclusive he tenido profesionales que trabajan en minas y desde la mina han podido conectarse. Claro, esta situación del entorno híbrido, que a nivel de posgrado viene funcionando bastante bien, no necesariamente funciona tan bien en el sector educativo escolar. Ahí todavía hay brechas grandes que cubrir. Ahí todavía hay mucho por trabajar de parte de las autoridades y el Estado también tiene una gran tarea pendiente para generar esta infraestructura para que nadie deje de perder clases, nadie deje de ir a clases, nadie pierda clases, para cubrir e impedir que suceda lo que sucedió en los primeros meses de la pandemia en el caso peruano. Ahora, todavía hay limitaciones, sin embargo, estamos hablando de limitaciones que van en un constante descenso. Ahí también hay que mencionar a la empresa privada, a la empresa que presta los servicios de conexión, los servicios de Internet, que se han ido más o menos poniendo al día de la realidad y han estado también incrementando la velocidad de la conexión a Internet, que también fue un elemento que nos tomó por desprevenido y era muy bajo. Había una saturación, un exceso de demanda que hasta ese momento no se tenía previsto. Ahora, si tenemos que hablar de una característica importante después de la pandemia, es la flexibilidad. La educación en este momento considero que es bastante flexible, es muy flexible, y eso hace que cada vez haya menos excusas para estudiar, menos excusas para brindar el servicio educativo, menos excusas para precisamente desarrollar esas actividades que antes necesitaban la rigidez, la presencialidad de estar en un lugar y de estar presente corporalmente en un centro de estudio. Eso implica también
una serie de retos, una serie de situaciones, de actores que tienen que participar en este proceso educativo. Queda muy bonito decirlo, conéctate a internet, toma tu clase. Sin embargo, hay que tomar una serie de elementos que vamos a ir tratando en las siguientes láminas. La tecnología ha jugado un papel importantísimo en esta pandemia y en este entorno de nueva educación, entre comillas. Y repito que digo nueva porque es novedoso quizás para el caso peruano, pero en otras partes del mundo se ha venido utilizando desde hace bastante tiempo sin ningún inconveniente. ¿Qué podremos hablar de la tecnología? En primer lugar, que hoy estamos más hiperconectados que nunca. Antes estábamos conectados, pero ahora no. Ahora estamos prácticamente, como pueden ver en la imagen, tenemos todo el tiempo conexión. Estamos frente a una computadora, estamos frente a un teléfono celular, estamos comiendo y estamos con el celular, estamos compartiendo con alguien y estamos con el celular, o todos están con el celular en la mano. Por lo tanto, esta hiperconexión depende de la tecnología y hace que entonces tengamos literalmente todo en la palma de la mano. Y cuando digo todos, no exagero. Estamos hablando esta tarde de educación, estamos hablando de conexión para la educación, pero también al tener un celular con conexión a internet y tener una app, una aplicación, podemos pedir comida, podemos hacer compras, podemos mandar mensajes a cualquier persona en cualquier parte del mundo, sin necesidad de utilizar la llamada telefónica como hace muchos años. Podemos mandar un mensaje de texto, podemos mandar un documento. En fin, vean que hay una cantidad de actividades que cada vez se han ido mudando hacia ese entorno virtual, hasta ese entorno tecnológico, lo cual es positivo, porque entonces tenemos más facilidad de hacer las cosas. No tenemos que movilizarnos, no tenemos que hacer una cantidad de cosas que teníamos que hacer antes para cumplir nuestro objetivo. Sin embargo, así como se han derribado muchísimas barreras físicas con esta virtualidad, se han generado nuevas barreras. Y una de las grandes barreras que se ha generado con el tema tecnológico es el tema de las relaciones personales. No nos estamos relacionando entre las personas como lo hacíamos antes. Cada vez dependemos más del celular, cada vez dependemos más de un WhatsApp, cada vez dependemos de una cámara y estamos perdiendo esa capacidad de tener relaciones con otras personas. Estamos perdiendo la capacidad de gestionar el tema de las emociones. ¿Por qué? Porque inclusive cuando estamos conectados, muchos no encienden la cámara, no sé con quién estoy hablando, no sé qué le pasa al que está detrás, no doy la cara de manera literal ante un entorno virtual. Y esto también se demuestra cuando entonces nos reencontramos con las otras personas, porque entonces es como que si recién estuviésemos empezando a relacionarnos con las personas. Hemos perdido, no digo que en un 100%, pero hemos perdido esa capacidad de relacionarnos, de interrelacionarnos con los demás. Y ese elemento también está afectando a la labor académica, a la labor educativa, porque entonces tenemos que reencontrarnos con un espacio en que bastante tiempo lo hemos dejado de lado. Algo también que quiero señalar que es muy importante, el hecho de estar conectados, el hecho de tener en la palma de la mano una cantidad de información porque está en la red, no implica tener conocimiento. La información puede estar ahí en cualquier parte de la red de internet, pero el conocimiento no se encuentra ahí. Es muy distinto tener información. Si yo quisiera en este momento hablar sobre física cuántica y no tengo en este momento ni idea qué es eso, yo me puedo meter a Google, poner física cuántica, leer en Wikipedia o leer en cualquier sitio informativo y en 2 minutos puedo estar hablando de física cuántica. Pero eso no quiere decir que yo conozca sobre el tema. Eso no quiere decir siquiera que yo tenga expertise sobre eso. Y ese también es algo que está pasando y que puede generar ciertos serios problemas. Porque entonces creemos que sabemos y no, solamente estamos informados. Yo suelo decir que con esta facilidad de acceder a la información podemos ser un mar de conocimiento, pero tenemos 1 centímetro de profundidad. Y eso nos va a tener impactos negativos también a la hora de desempeñar una labor profesional. Porque entonces no tenemos la capacidad. Aparentemente sabemos las cosas, pero en términos reales no es así. Y por último, con el tema de la tecnología, yo creo que también hay que tener mucho cuidado, porque puede haber una posible crisis de extrema dependencia de la tecnología. Y lo llegamos a ver en ciertos momentos. ¿Qué pasa cuando se cae el internet?
Fíjense que es un desastre para todo el mundo, la gente no sabe qué hacer. ¿O qué pasa cuando una red social, cuando el WhatsApp se cae a nivel mundial? Y ha sucedido, inclusive antes de la pandemia, que se cae el WhatsApp y todo el mundo está hablando, se cayó el WhatsApp, se cayó el WhatsApp. Y eso es lo más importante que es en ese momento. ¿Qué pasa entonces si el tema educativo depende exclusivamente de la tecnología? También pueden suceder problemas, porque entonces habría una parálisis en el proceso educativo, habría una parálisis en todos estos procesos que se hacen para adquirir conocimiento. Supongo también que esto no va a llegar a un extremo. No es que vaya a haber semanas sin Internet. Ahora, precisamente con los avances tecnológicos, cualquier desperfecto se resuelve a las pocas horas o inclusive en los minutos. Sin embargo, cuando hablamos del tema educativo, vean que ya la situación cambia. Ahí pudiéramos estar hablando bastante rato sobre esto, pero quiero dejar este elemento. También el depender de manera extrema de la tecnología. ¿Cuáles son los retos entonces para estos actores que yo he identificado, como dije al inicio, a 3 actores principales en todo este tema de la educación? En primer lugar, los padres de familia. Porque los padres también han tenido la necesidad de adaptarse a este nuevo modelo de educación, y sigo entrecomillando el modelo nuevo. ¿Por qué? Porque, bueno, muchos padres han estado acostumbrados a que la educación es presencial, que el alumno tiene que ir a un aula de clase, que tiene que haber un profesor físico presente que le esté dando clase a los alumnos, que tienes que mandarle a hacer las tareas y que tienes que investigar, ir a la biblioteca, a buscar un libro físico, leerlo, revisarlo para sacar los apuntes y hacer la tarea. Pero ahora resulta que no es así. Ahora la educación también ha dado un giro tremendo en el tema del acceso a la información. Es posible acceder a cualquier biblioteca de cualquier parte del mundo a través de Internet. Podemos acceder a repositorios, podemos acceder a una cantidad de información que hace 20 años, por decir algo, no teníamos acceso, que era imposible. Yo recuerdo del siglo XX, y suena lejísimo, ¿no? Y fue hace poco, no hace mucho. En el siglo XX la gente tenía que ir físicamente hasta una universidad a buscar su biblioteca, porque era la biblioteca más grande, a buscar los libros, un libro que solamente se encontraba en esa biblioteca. Y ahora no, ahora puedes acceder a bibliotecas de cualquier parte del mundo y acceder a textos digitales, y lo puedes leer en tu casa, desde tu casa. Entonces, esa virtualidad, también los padres tienen que adaptarse a eso, que el mundo ha cambiado, y desde hace tiempo. Lo que pasa es que ahora la pandemia nos aventó, nos forzó a acceder a esa información y acceder a ese nuevo mundo de manera obligada. Pero también los padres pueden aprovechar este nuevo modelo. Yo creo que muchos padres también pueden utilizar la tecnología en la medida, por supuesto, que tengan tiempo, acceder a esos espacios que quizás antes no pudieron acceder en la parte física. Si tenemos un padre de familia que yo siempre quise, y voy a decir cualquier idea, yo siempre quise aprender a tocar guitarra, pero yo no pude ir a la academia porque no tenía pues la plata para ir, lo que sea. Y ahí tengo mi guitarra desde hace tantos años. Ahora puedes buscar en internet, en YouTube, un tutorial de cómo aprender a tocar guitarra. Y lo puedes hacer. Entonces hay una cantidad, un sinfín de oportunidades también para las personas adultas, para los padres, para que puedan subirse a esa ola de conocimiento a través de la tecnología, a través de esta virtualidad que ha llegado desde mi punto de vista para quedarse. Sin embargo, también hay una gran tarea. Tienen que ser supervisores del buen uso de los recursos tecnológicos, supervisores de los hijos, porque ahora, al tener esta tecnología, como dije, en la palma de la mano, no necesariamente todo el tiempo están conectados en la computadora, en la tablet, en el celular, revisando información o haciendo la tarea. No, ahora también un grave peligro, una gran realidad es que están conectados viendo juegos, jugando o entrando a páginas que no necesariamente les van a generar un aporte positivo. Entonces tiene que haber un proceso de supervisión, un filtrado de los padres para que entonces los hijos no pasen a un campo que no les va a generar beneficios. Para los estudiantes también hay retos. Y el reto viene sobre todo por la parte de la autoenseñanza, porque al tener ahora una autonomía,
tienen los estudiantes que tener la conciencia de que no pueden hacer simplemente o dejarlo al azar, o que sí, ya lo hice o después lo veo. No, hay que tener la conciencia de que este es un proceso que también involucra cierta responsabilidad, un grado de madurez, dependiendo de la edad, por supuesto, de todos los alumnos, de saber que estamos frente a un entorno virtual, y eso nos lleva también a generar la capacidad de discernir entre lo académico y lo trivial. ¿A qué me refiero con esto? En Internet se puede encontrar de todo, hay información de todo tipo, y cuando digo de todo tipo, también encontramos algo que ha surgido desde hace años y que durante la pandemia estuvo muy presente, lo que son las noticias falsas, las fake news. Y hay mucha información falsa también en la red. Entonces ahí viene la capacidad para saber que lo que estoy leyendo, que lo que estoy recopilando es válido o no, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista educativo. Ahí también nuevamente me conecto con lo anterior. Los padres deberían estar ahí para entonces hacer una verificación, una doble verificación y orientar a los hijos, que no es tan fácil, no creas todo lo que está en Internet. Hay que entonces tener una tutoría, hay que ir a sitios certificados, ir a sitios de reconocido prestigio. A la Biblioteca Nacional del Perú voy a encontrar cosas buenas, siempre voy a encontrar lo que encuentre ahí, siempre me va a ayudar en lo que estoy haciendo en mi tarea académica. Y no meterme pues a otros tipos de páginas que no voy a mencionar, pero que se encuentra de todo y muchas veces tenemos este tipo de deficiencias. Y por último, yo creo que un gran reto para los estudiantes es aprovechar los recursos de manera ética. El tema del plagio, yo creo que es un gran error, un gran aspecto negativo a todo nivel. No solamente a nivel universitario, que ustedes, como sabrán, se han destapado escándalos en los programas de periodismo de investigación, hasta de autoridades que se les ha detectado que han tenido su tesis plagiada, copiada de otros autores. Eso también hay que verlo a todo nivel educativo, no solamente en la universidad, también en los colegios. En los colegios sucede mucho que entonces ahora se le manda a un estudiante de primaria o secundaria a hacer una tarea, y sí, la puede hacer en 5 minutos. Se mete en Google, se mete en Internet, copia y pega y lo pone en un papel y lo manda en un archivo Word y ahí está la tarea lista. Pero ahí viene también el tema ético, el tema moral. ¿De dónde sacaste eso? ¿Procesaste eso? Por lo menos cambiaste un poco el sentido de las cosas, averiguaste, parafraseaste. No, simplemente es un copy-pega. Y esto creo que hay que combatirlo desde el colegio. Antes se esperaba llegar a la universidad para enseñarle a los estudiantes estos temas de usar las normas APA, este tema de utilizar los programas para verificar que sea auténtico el trabajo. Yo creo que esto tiene que empezar ya a trabajarse desde los primeros niveles del colegio, enseñar a los muchachos que no copiar y pegar no es una tarea, es simplemente un trabajo que lo puede hacer cualquiera, pero que eso no puede ser motivo de evaluación y motivo de orgullo, mucho menos. Y también hay retos para los centros de estudio. Los centros de estudio en este entorno post-pandemia y en este entorno de la virtualidad tienen que alcanzar altos estándares de calidad y los que lo tengan mantenerlo. Y cuando hablamos en estándares de calidad, estoy hablando de todos los aspectos. Ya no es solamente el tema de la marca o del nombre de una universidad, ya no es solamente el tema de las instalaciones, porque ya sabemos que hemos migrado hacia un entorno híbrido, hacia un entorno virtual. ¿De qué sirve tener grandes edificios con grandes instalaciones si entonces no tienes profesores, por ejemplo, personal idóneo para ese entorno? ¿Qué pasa si no tienes a personal calificado? ¿Qué pasa si no tienes ahora la capacidad de brindarle recursos educativos virtuales a los estudiantes? Entonces, a todos estos elementos implica que se trabaje con altos estándares de calidad, como dije, en todas las dimensiones. El personal idóneo, como ya lo mencioné, y algo muy importante con los docentes, con los que trabajan en todo este tema educativo. Ya no bastan las habilidades duras o las habilidades técnicas. Y por las habilidades duras o técnicas entendemos los conocimientos, los cartones, los títulos, la experiencia. Ya no basta solamente eso. Ahora tenemos que buscar profesionales que tengan las habilidades, yo siempre digo las mal llamadas blandas. Y digo mal llamadas blandas porque son las más difíciles de trabajar.
Estamos hablando de la capacidad de comunicación, la comunicación empática, la comunicación asertiva, la capacidad de trabajar el liderazgo con un grupo de estudiantes, la capacidad de gestionar los temas emocionales, interactuar con las personas, así sea en la virtualidad. Entonces, esas habilidades no se certifican, eso no te dan un título en que tú eres capaz en habilidades blandas, y eso lo requieres o lo puedes desarrollar a través precisamente de las relaciones interpersonales. Y ahí volvemos a algo que mencioné láminas atrás. Una de las barreras que la tecnología nos ha puesto es eso, la capacidad de interrelacionarnos entre las personas. Entonces, ahí yo creo que hay un gran reto. Por último, para ir cerrando esta conversación, ¿cuáles serían entonces los desafíos para esta educación post-pandemia? En primer lugar, considero que un gran desafío es lograr que los estudiantes, los egresados, los profesionales, sean auténticos, que sean éticos. Ya tenemos estudiantes que han pasado prácticamente la mitad de su carrera en un entorno virtual, que han estudiado en la universidad, entre comillas, pero han estado desde su casa, han estado quizás, inclusive, si una clase es muy temprano, echados en la cama y escuchándose con el audífono y estando conectados sin la cámara prendida. Pero, ¿qué tanto eso los ayuda a su desarrollo profesional? ¿Qué tan auténtico es un profesional? Y a eso me refiero. O profesionales que quizás han presentado, como les decía, trabajos, pero han sido un copy-paste, un copiar y pegar, que no lo han hecho, que no han investigado, que no se han puesto, que no han hecho un mínimo esfuerzo para generar algo distinto a lo que ya está escrito. Entonces yo creo que ese es un gran desafío para la educación, y que si esto no se trabaja, entonces vamos a tener, lamentablemente, profesionales mediocres en el corto plazo. ¿Por qué? Porque han llegado, han alcanzado, han cumplido los cursos, han tenido una nota probatoria, tienen el título, pero ¿cómo lo han conseguido? Entonces, eso yo creo que tenemos que pensarlo muy seriamente. En segundo lugar, si bien la tecnología ha sido un elemento importantísimo para no perder en muchos casos el tema educativo, sobre todo a nivel superior, ya dije que a nivel escolar falta muchísimo por trabajar, yo creo que todavía falta para lograr un mayor alcance e impacto. Ser inclusiva en todo sentido, que llegue de verdad a todo el mundo. No podemos, en el caso peruano, seguir escuchando historias de profesores que tienen que caminar 2 kilómetros, de niños que tienen que caminar también 3 kilómetros para llegar a un sitio donde haya señal de internet o donde haya la capacidad para escuchar, recibir las señales de la radio. Lo escuchamos y decimos, ¡ay, qué orgullo, qué bonito! No, yo diría, qué vergüenza que tengamos que pasar eso en el Perú. Entonces, aquí hay un gran trabajo por hacer de parte de las autoridades, de parte del Estado. Yo creo que aquí la empresa privada también puede colaborar de manera efectiva para que la educación sea inclusiva. No solamente con estrategias de marketing en la que hacen con bombos y platillos una ayuda a un cierto grupo y después se desentiende, sino ver cómo esa responsabilidad social corporativa que tanto se habla se concrete de manera efectiva y real, de manera tangible en los estudiantes. Y por último, yo creo que también es un gran reto, un gran desafío para la educación lograr y generar verdadera investigación y nuevo conocimiento. Hoy tenemos a disposición, como también mencioné, el acceso a bibliotecas y repositorios de todo el mundo, que antes no lo había. Hay una riqueza tremenda de conocimiento ahí en la red, pero hay que saber buscarla y hay que saber canalizarla. Y en la medida que podamos acceder a eso, es que vamos a poder generar nuevo conocimiento. Y en la medida que generemos nuevo conocimiento, es que podemos salir de ese subdesarrollo en el que todavía estamos inmersos como país. Es un gran trabajo. Es también el generar los ánimos para que docentes y estudiantes entonces vayan por ese camino. Busquemos lo que se ha hecho, veamos lo que se ha escrito en otras latitudes, veamos lo que ya se ha estudiado. No estamos pidiendo que se invente nada nuevo, sino que cómo podemos aplicarlo a nuestra realidad y cómo podemos generar nuevo conocimiento para que entonces podamos aplicarlo a nuestra realidad y podamos entonces también hablar a la misma altura de otros países. Yo creo que ese es un gran reto. Estamos a tiempo de inculcar esta manera de ver las cosas,
para que los estudiantes se sigan formando y tengamos profesionales, como dije, auténticos y éticos. Bueno, hasta aquí yo quiero llegar. Quisiera dejar también abierta la posibilidad de si hay alguna pregunta y un comentario. Y por supuesto, siempre agradeciéndoles este espacio a la Biblioteca Nacional del Perú, a este servidor. Miguel, muchísimas gracias por tan esclarecedora conferencia que nos hace reflexionar y pensar en cómo está la educación y cómo ha afectado la pandemia, ¿no?, en este sector tan frágil, tan vulnerable de la sociedad. Y yo quería preguntarte, tú has mencionado en tu conferencia que uno de los problemas mayores ha sido las limitaciones por la conectividad, y estuvimos conversando precisamente antes de que empiece esta transmisión que hemos podido observar que en algunos hogares los niños no han podido acceder a clases porque no tenían posibilidades de conectividad, los padres, ¿no?, hogares donde solamente había un celular y no, digamos que no era un smartphone. Entonces esos niños han perdido 2 años de educación, de clase. ¿Cómo compensar estas limitaciones en la conectividad? Como comenté en un momento, yo creo que aquí tiene que haber un trabajo conjunto. El Estado tiene que tiene que trabajar en este tema de manera más seria. Tenemos años en el Perú oyendo de una conectividad de fibra óptica en todo el país. Supuestamente eso estaba listo, supuestamente. Y fíjate que la gran prueba de fuego fue la pandemia y resulta que no lo tenemos. Y distritos, en el caso de Lima, sé también de primera mano, que supuestamente habían trabajado la conectividad para brindar a todos los vecinos y resulta que no funcionó. Entonces, nos hemos dado cuenta, nos hemos dado un tremendo chasco al darnos cuenta de que en realidad no había nada. Entonces, el Estado tiene que trabajar de manera más seria para que esto no vuelva a suceder. Es más, es una llamada de atención grave al papel del Estado para la conectividad. Pero también yo creo que el sector privado debería trabajar en esto, debería ayudar, colaborar en la medida de sus posibilidades, sobre todo las empresas de telecomunicaciones, que están llamadas a también tener una labor social. Recordemos que las empresas de telecomunicaciones tienen una licencia para trabajar, una concesión del Estado para trabajar. Ellos administran el espectro radioeléctrico, pero el espectro radioeléctrico es del Estado. Entonces, ahí también, por fines de necesidad pública, deberían ellos colaborar con eso. Nadie se va a poner una pistola en la cabeza, pero yo creo que tiene que haber un trabajo multisectorial para que esto suceda. Y también los medios de comunicación. Hubo una experiencia del Aprendo en Casa, de cómo algunos canales comenzaron a transmitir también las clases para que los niños no perdieran, de plata redundancia, las clases. Sin embargo, vemos que no funcionó 100% en todos lados, y no todos los canales se prestaron a eso. Al inicio sí, dieron un espacio para que los muchachos puedan recibir las clases. Pero después, fíjate que pasó ahí desapercibido y se dejó de hacer. Entonces, aquí yo creo que hay un trabajo de corresponsabilidad entre varias partes, sector público, sector privado, para alcanzar esas metas y que no vuelvan a suceder estas noticias que, como dije, para mí resultan vergonzosas en nuestro país. Sí, Miguel, hay una parte de tu exposición que nos hace reflexionar muchísimo cuando tú dices la información está en la red, pero no el conocimiento. ¿Podrías explicar un poco más esta frase? Sí, yo considero que en el aspecto en el que nos centremos a nivel profesional, a nivel escolar, a nivel inclusive universitario, como dije, tenemos la facilidad de acceder a una cantidad de información, cantidad de escritos, artículos académicos, libros digitales que antes no teníamos. Hace 20 años eso era imposible. No creíamos inclusive que eso pudiera suceder. Solamente lo veíamos en series de ciencia ficción y hoy lo estamos viviendo como una extraña normalidad. Sin embargo, no implica que eso sea el conocimiento. El conocimiento también se basa en la aplicación. El conocimiento también se basa en ver cómo eso sirve en un entorno en particular. Si tenemos información, por ejemplo,
de algún modelo educativo que se haya aplicado en algún otro país, en un país europeo, por ejemplo, no basta solamente conocerlo y decir, ah, qué bonito. Lo que tenemos que hacer es tomar esa información para ver cómo lo aplicamos a un modelo peruano, cómo lo aplicamos a una situación particular, y sobre la base de nuestras experiencias, sobre la base de lo que estamos haciendo, entonces ver que esto se peruanice, por decirlo de alguna manera, o tenga aplicación particular y tenga un beneficio particular, que no quede solamente como, la información de algo exitoso en otro lado, sino cómo lo aplicamos y generamos inclusive nuevo conocimiento de cómo se puede perfeccionar las cosas. A eso me refería, porque podemos leer cantidad de temas. Sin embargo, ¿de qué nos sirve leer tantas cosas o tener información de eso si no lo aplicamos? Ahí es donde viene la aplicación, donde se genera también nuevo conocimiento sobre la base de la experiencia y sobre la base de nuestras propias realidades. Miguel, y vamos por el lado opuesto. Digamos que la carencia de conectividad, y por el otro lado está una dependencia extrema de lo tecnológico, ¿no? ¿Cómo podrías explicarnos esto? Yo creo que aquí tiene que haber también una orientación. Creo que todos, me incluyo, a veces estamos excesivamente conectados y nos damos cuenta de eso cuando necesitamos el espacio de relacionarnos con los demás o necesitamos un aire para entonces dejar este tema de la conectividad. Yo creo que esto no va a cambiar mucho. Yo creo que, es más, cada vez dependemos más de la conectividad, pero en la medida que nos demos cuenta que eso también tiene algunos efectos perniciosos, unos efectos negativos, es que nos va a obligar a repensar ese sistema de conectividad. Por ejemplo, temas de salud. ¿Cuáles son los efectos de estar sentados todo el día frente a una computadora sin hacer ejercicio? ¿O cuál es el efecto precisamente de estar sentados todo el día frente a una computadora en muchachos que están jugando juegos en línea y no se alimentan adecuadamente? Entonces, ahí nos damos cuenta que necesitamos esos descansos, esos breaks, esos cortes, porque no podemos seguir con ese ritmo de vida. El salir a caminar, o también el salir quizás a buscar a tener una reunión informal a nivel de estudiantes, qué sé yo. O sea, hay tantas opciones que tenemos como que reaprender a hacer lo que hacíamos antes. Por eso decía que el peligro de la extrema conectividad. Sin embargo, como tú bien dijiste, todavía es necesario en muchas partes del país que haya la conexión, que lo que podemos tener acceso aquí desde Lima lo pueda tener cualquier persona y cualquier estudiante en cualquier parte del país. Eso sí, estamos totalmente de acuerdo que es necesarísimo. Sin embargo, yo creo que hay que verlo con mucho cuidado. Inclusive hay estudios sobre eso que estamos hablando, ¿no? De la extrema conectividad y los efectos negativos que tienen las personas. Y por otro lado también mencionaste que ha habido también un aspecto positivo en esta situación de la pandemia, ¿no? Mencionaste, por ejemplo, que ahora era posible que ciudadanos de otras partes, de distintas partes del país, podían acceder a un diplomado, a una maestría. No era indispensable, necesario que estuvieran, que se trasladaran hasta la ciudad de Lima para seguir esos estudios. Eso también lo hemos podido percibir en la Biblioteca Nacional a través de las actividades culturales que estamos ofreciendo a través de nuestras redes institucionales, ¿no? Ya no estamos circunscritos a un determinado espacio, sino que ciudadanos de otras partes del país e incluso del mundo pueden acceder a los servicios que ofrecemos, ¿no? Exactamente, ese es el lado positivo. Y yo creo que como todo en la vida, siempre hay dos caras de la moneda, y esa es también una de las situaciones, ¿no? ¿Cuántas personas quizás han tenido las ganas de ir a la Biblioteca Nacional a revisar documentos históricos o revisar algún texto que siempre ha querido leer, o simplemente ir a la biblioteca a leer a eso físicamente y no ha podido, y ahora desde la virtualidad entonces lo puede acceder,
o inclusive puede acceder a conversaciones, a temas, a conferencias como esta que estamos haciendo, y lo puede inclusive consultar en cualquier momento. Esa es también otra de las ventajas de la conectividad, de la tecnología. Tenemos una biblioteca universal gigante, interminable de información. Tenemos videos en YouTube, tenemos las redes sociales, tenemos también, como dije, bibliotecas, tenemos una cantidad infinita de información, que entonces ese es también el lado positivo. Entonces, yo creo que eso nos obliga a repensar los modelos educativos, eso nos obliga entonces a no ya sentarnos y conformarnos y decir la frase no puedo. Ya no existe el no puedo. Hay formas de hacerlo. Tú mencionaste también en algún momento, Cecilia, algunos padres tienen el teléfono celular y tienen conectividad y pueden prestar la conexión a internet a sus hijos. Ciertamente es así, pero también se han dado situaciones, conozco de algunas iniciativas de dar conectividad a ciertas poblaciones del interior del país de forma gratuita para que puedan acceder a ello. Entonces, sí hay muestras de que se pueden hacer las cosas y todo depende de la voluntad política, de la voluntad también empresarial y de la voluntad de nosotros, de ver cómo solucionamos y resolvemos nuestros inconvenientes. Yo creo que si hacemos eso, podemos saltar estos baches que estamos viviendo en estos momentos. Y Miguel, también entre los desafíos de la educación que expresaste, hay uno particularmente muy interesante. Mencionaste que los estudiantes sean auténticos, sean éticos. ¿Cómo podríamos lograr ese objetivo, ¿no? Aquí yo creo que ahí sí hay una absoluta responsabilidad de los centros de estudios, colegios, institutos, universidades, que tienen que instaurar esto, el tema del manejo ético de la información. Tiene que ser un curso obligatorio. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cualquier muchacho, cualquier estudiante, cualquier adulto también puede acceder a internet, puede revisar un documento, puede copiar y pegar y presentar un trabajo como suyo. Y eso no es ético. Y no solamente es que no sea ético, sino que entonces, si no le ponemos freno, estaríamos alimentando a la mediocridad de esa persona, a la mediocridad que va a transmitirse luego a través de ese profesional que está cometiendo fraude desde las aulas. Entonces, yo creo que esto tiene que ponerse énfasis, tiene que trabajarse desde ya, porque lo estamos viviendo. Y yo supongo que muchos de los padres, me incluyo, vemos a nuestros hijos y le preguntamos, ¿de dónde has sacado esto? Siquiera por lo menos por la fuente, procesa, léelo, no solamente copias y pegues. Y esto, como te digo, se repite a todo nivel. Y es lamentable porque no hemos estado acostumbrados a eso. Entonces tenemos que generar ese cambio, pero desde ya. En efecto, no hemos estado acostumbrados, incluso se ha tomado como algo normal, ¿no? Y vemos ahora los resultados que hasta políticos y otras personalidades hemos encontrado que han plagiado tesis y otro tipo de documentos, ¿no? Y bueno, mencionaste también, Miguel, y ya para terminar con tan interesante exposición, que uno de los desafíos es lograr una verdadera investigación y un nuevo conocimiento, ¿no? ¿Cómo alcanzar, cómo lograr este desafío? Generar una verdadera investigación, en efecto, y dejarnos ya del copia y pega como algo normal, y que los alumnos, los estudiantes de todo nivel, desde los más pequeños, desde inicial hasta los estudios de posgrado, logren una verdadera investigación para alcanzar un conocimiento genuino. Exactamente. Y yo creo que también ahí le agregaría lo que dije hace un momento, el tema ético, el generar esto. ¿Qué cosa es investigar? O sea, investigar no es lo mismo que buscar en Google una palabra clave, una frase, y que me arroje el resultado y lo ponga en un papel. Eso no es investigar. El investigar es buscar fuentes, buscar escritos, buscar artículos académicos, buscar libros, publicaciones electrónicas, para ver qué se dice sobre el tema, qué se ha dicho, pero qué han dicho varios autores,
para entonces tener una verdadera dimensión de cómo ha evolucionado quizás un conocimiento, un concepto, y también plantearme inclusive retos de que si eso que se dijo o que se viene diciendo sobre un tema es válido el día de hoy. Entonces, ese investigar también yo creo que es una tarea pendiente. Decirle a alguien investiga no es lo mismo que búscame el término en Google y ponlo ahí. Y a nivel académico, sobre todo a nivel universitario, se ve mucho de eso, como tú mencionaste, ¿no? Entonces es un copy-pega, es simplemente el transmitir lo que él mismo ha dicho, y no hay siquiera el interés de cuestionarse, a ver si eso que se dijo hace 5 años, 2 años o el año pasado, sigue vigente el día de hoy. Ahí es donde viene la capacidad de generar nuevo conocimiento, de plantearse un reto, de hacer investigación, de hacer un trabajo de campo a nivel cualitativo, a nivel cuantitativo. En fin, fíjate que ahora hay millones de posibilidades de investigar y de generar nuevo conocimiento y nuevos temas. Pero, lamentablemente, eso tampoco se está promoviendo. Se pone como una obligación, como la gran tarea. Tengo que hacer la tesis. ¡Ay, qué fastidio! Pero no, la tesis en realidad es la prueba para saber qué tan capaz eres de investigar y de generar un nuevo conocimiento. Entonces, yo creo que hay que cambiar también la manera de pensar y la manera de cómo se está viendo este tema de la investigación en el caso peruano. Hay muy pocos investigadores. Hay muy pocos investigadores que además generan nuevo conocimiento. No, hay artículos por montones, claro que sí. Pero fíjate que nos falta bastante. Y yo creo que también ahí tenemos un gran reto para todos aquellos que estamos dedicados de una u otra manera al sector educativo. Miguel, muchísimas gracias por tan esclarecedora conferencia. Nos has abierto los ojos a muchos padres, madres de familia, muchos educadores y también escolares y estudiantes a todo nivel, universitarios, estudiantes de posgrado. Esta conferencia queda grabada en la página de Facebook de la Biblioteca Nacional del Perú y también en pocas horas va a ser colgada, publicada en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional para que las personas interesadas puedan verla las veces que ellas quieran. Y agradecerte una vez más, Miguel, por habernos acompañado esta tarde y esperemos que no sea la primera ni la única vez que podamos contar con tu sapiencia, con tu conocimiento y tu generosidad para compartir estos conocimientos con el público en general. Te agradecemos nuevamente y al público que nos ha acompañado esta tarde también les damos las gracias y los invitamos a continuar siguiendo las actividades culturales que desarrolla la Biblioteca Nacional del Perú, que nos visiten, ya estamos atendiendo presencialmente, paulatinamente, poco a poco, se van abriendo los espacios de servicio, tanto en la sede de San Borja, como en la Gran Biblioteca Pública de Lima, de la Avenida Bancay, y en las 6 estaciones de biblioteca pública que tenemos en 5 distritos de Lima y en la ciudad de Cutervo, en Cajamarca. Nosotros también nos hemos reinventado, nosotros también estamos ofreciendo nuevos servicios virtuales, estamos llevando libros a domicilio, estamos prestando también desde nuestras sedes, y para todos los servidores de la Biblioteca Nacional es muy grato poder atender a todos los usuarios y usuarias que necesitan de nuestros servicios. Muchísimas gracias, Miguel, reiteramos nuestro agradecimiento y al público que nos ha acompañado esta tarde igualmente. Hasta la próxima.